Hola, vamos a ver la presentación que lleva por título Contextos del arte urbano, arte público y gentrificación, que sería el número 4 y también es el último polimedia de este grupo de presentaciones. En él vamos a seguir con las obras de arte público que se llevaron a cabo en un periodo en el que Nueva York estaba sufriendo un proceso de gentrificación, años 70-80. En ese momento histórico, pues como decíamos, un grupo de artistas a través de arte público llevan a cabo una serie de obras que van a ser instrumento de reflexión sobre lo que sería una problemática urbana derivada de este proceso que decíamos, algo que está narrado en el texto Sombras de Ciudad, escrito por Iria Candela. Ahí se analizan una serie de obras que ya hemos visto en otros objetos de aprendizaje, que serían de los artistas Andy Warhol, Gordon Matta Clark, Martha Rosler o Hans Hacke o Camilo Vergara, y en esta ocasión nos vamos a centrar en 4 piezas que son las de Richard Serra, de Chin, Bodisco o Francesc Torres. Así empezamos con la pieza de Richard Serra, de Tilted Arc, que bueno, es una obra que se ubicó en el espacio público en el año 81 por encargo de las instituciones y derivado de un proceso de selección. Este artista, Richard Serra, ubica una pieza en la Plaza Federal de esta ciudad. Se trataba de un muro de acero de 36 metros de largo y 3,7 metros de altura. Para esta ocasión, el artista había utilizado todas las premisas de cualquier obra specific site, es decir, había tomado en cuenta las características y las condiciones del lugar para incorporarlas a la ejecución de la pieza, pero es una obra que tuvo una gran polémica desde el momento en que se ubicó en la plaza. Por un lado, las instituciones no estaban muy de acuerdo en que esto estuviera ubicado o que tuviera estas dimensiones y que fuera de estas características la pieza, pero también los mismos trabajadores y ciudadanos de la zona, de los edificios que rodeaban la plaza, presentaron o plantearon quejas por la obstrucción del paso. Es una pieza que no cabe duda que va a poner de relieve el subvertido de las normas comunes a la mayoría de obras de estas características en el espacio urbano. En este sentido, el autor, el artista, estaba renunciando a cualquier fin meramente decorativo o utilitario a la hora de disponer esta pieza en este lugar. No cabe duda también de que infería, es una pieza que como característica y que ponía de relieve, que se estaba infiriendo esa discontinuidad de lo que habitualmente es uniforme en el espacio público. Y en conclusión, se trataba de un elemento discordante y que generaría conflicto. Es cierto que este artista en otras ocasiones, concretamente en el año 70 y según las imágenes que estamos viendo, había realizado otras piezas que estando en el espacio urbano, en el espacio público urbano, no inferían esa discontinuidad que sí que lo hace la pieza que estamos viendo. Fue un objeto, fue objeto de juicio y no cabe duda también de que puso de manifiesto todos los vacíos legales que en aquel momento había en relación a este tipo de cuestiones. Serra alegaba permanentemente en los juicios que esta escultura estaba en un sitio específico. Como decíamos al principio, se había realizado siguiendo las premisas de un specific site. Por lo tanto, quitarla de ese lugar pues suponía destruir la pieza. De hecho, era lo que se había fijado en el contrato que se había firmado con las instituciones. En resumen, una audiencia pública del año 85 votó a favor de que esta obra fuera retirada y en el 89 fue desmantelada de su emplazamiento. No cabe duda que había un interés de las autoridades por mantener la plaza despejada, especialmente porque era una plaza, como decíamos al principio, donde había numerosos edificios oficiales y perturbaba pues bueno, la visibilidad especialmente. Otra de las piezas que se pueden citar en este contexto es la de Bodisco, una pieza que por otro lado no llegó a ejecutarse precisamente por falta de permisos oficiales. Él planteaba la proyección sobre las estatuas que se encontraban en Union Square y bueno, lo que pretendía era proyectar las imágenes de mendigos, de los mendigos que habitaban en ese momento la plaza, que en muchos casos habían sido víctimas del proceso de gentrificación del que hablábamos al principio y en otros objetos de aprendizaje,
y lo que pretendía era superponer sobre, como decíamos, sobre las estatuas que ya se encontraban en la plaza, la de imágenes de mendigos. Era una superposición en la que por un lado nos íbamos a encontrar lo que oficialmente era lo público y por otro lado lo seno de lo social con la problemática que en ese momento, la problemática social que en ese momento se estaba dando. No cabe duda de que las esculturas a las que hacíamos alusión respondían a un programa iconográfico oficial que incluía pues, el mito, la historia, la religión. Nos encontrábamos estatuas de héroes de la Revolución Democrática, tanto americana como francesa, puesto que entre ellas estaban pues, Abraham Lincoln, el Marqués de Lafayette, George Washington o La Caridad. Él lo que pretendía con esta acción era realizar una transformación de los sin techo, de los homeless, en los nuevos monumentos de la ciudad, en sus nuevas esculturas públicas. No cabe duda que en este sentido serían un contramonumento, la escultura pública oficial como vehículo ideológico en la urbe. Por lo tanto, el planteamiento que estaba haciendo el artista Bodisco era generar un contramonumento. Exponía las contradicciones del proceso de gentrificación del que hemos hablado y, por supuesto, los efectos que estaba teniendo este proceso sobre los ciudadanos. Y, por otro lado, hacía esa crítica que hemos comentado ahora, la crítica hacia los monumentos, ya que estos habitualmente lo que reflejan es la imagen de un mito histórico en muchos de los casos, pero que están ajenos a la realidad social contemporánea de cada momento. De alguna forma los convertía en cómplices de la ideología del poder de ese momento en la ciudad. Otra de las manifestaciones artísticas que se dio en el momento es la performance que lleva a cabo Tetching His, que bueno, en este caso con autor Peace está poniendo de relieve la misma problemática que señalaba Bodisco, y es la de los sin techo en ese momento en la ciudad de Nueva York. Lo que hace Tetchin es adoptar el rol de un homeless por las calles de Manhattan durante un año, que es lo habitual en sus piezas, en sus performances, poniendo de manifiesto esos efectos negativos de la que estaba teniendo la gentrificación. Y para terminar, hablar de la pieza que Francesc Torres lleva ya en el año 88 a un espacio expositivo donde lo que hace es reproducir el barrio del Bronx, que está notablemente deteriorado, por lo que también hemos comentado ya en otros objetos de aprendizaje en relación a la poca inversión que se hace por parte de las autoridades en determinadas zonas de la ciudad. Y bueno, lo que hace este artista es parangonear de alguna forma, establecer una similitud entre esa zona de Nueva York con las ruinas de Belchite, una ciudad española muy castigada durante la Guerra Civil. Por lo tanto, y a modo de conclusión, hemos visto cuatro piezas de artistas que utilizan el arte público en este contexto, durante la gentrificación, durante el proceso de gentrificación en Nueva York, y que bueno, pues son obras que en este caso están realizadas ya en la década de los 80. Así vemos que en Richard Serra lo que está haciendo es incorporar un elemento discordante en una uniformidad dada y oficial en el espacio urbano. Por otro lado, Bodisco lo que está llevando a cabo es un contramonumento. Él habla de que la escultura pública oficial es un vehículo ideológico en la urbe, y Tetchin nos plantea la vivencia de los homeless como una problemática derivada de ese proceso de gentrificación. Y para finalizar, Francesc Torres lo que hacía era establecer un parangón entre el paisaje urbano del Bronx y las imágenes de posguerra española. Y con esto finalizamos este objeto de aprendizaje y esta colección bajo el título de Contextos del arte urbano, arte público y gentrificación.